¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! El programa de hoy vamos a hablar de Ramón Labañino. Él es uno de los 5 héroes cubanos, uno de los 5 hermanos que estuvieron presos en Estados Unidos, en el caso de Ramón más de 16 años, por luchar contra el terrorismo en Cuba, por averiguar quién estaba intentando golpes certeros a la revolución cubana, quién pretendía hacer atentados. Elizabeth es su esposa y es noticia especialmente ahora porque han visitado la Argentina. Recordar que hace un año salían libres Gerardo, Ramón y Antonio y se encontraban en Cuba con sus otros 2 hermanos, Fernando y René, que ya habían salido libres cumpliendo todas sus condenas, que en el caso de Ramón ha cumplido 16 años y unos meses de prisión y que fue liberado en un acuerdo humanitario entre Estados Unidos y Cuba. Ramón y Elizabeth estuvieron en Argentina, se reunieron en varias ocasiones con la Solidaridad Argentina, que luchó por su liberación. Estuvieron en la inauguración del encuentro de solidaridad con Cuba en la Universidad de Buenos Aires y también estuvieron en Córdoba, en el hospital Dr. Ernesto Che Guevara, donde se operan de la vista gratis en la misión cubana Operación Milagro miles y miles de argentinos y argentinas. Estuvimos con Ramón y con Elizabeth, que pudimos entrevistar junto con otros compañeros y compañeras de medios alternativos de la Argentina, y esto es lo que nos contaban a las cámaras de Resumen Latinoamericano. Además está decir la importancia que tiene la prensa hoy en día. Es esencial esta batalla que nosotros echamos hoy por la América Latina unida. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos contentísimos con esta visita a Argentina y tenemos tremendas experiencias sacadas y que nos llevamos de regreso a Cuba con tremendo orgullo en el alma. Me vienen a convidar a arrepentirme. Lo primero que nos llevamos es ese salto positivo de cariño, de afecto del pueblo, de hermandad con todos nuestros hermanos aquí en Argentina. Lo segundo es que nos llevamos a favor de la lucha en el cual se encuentra Argentina hoy en día. Sin duda es un momento crucial en la historia de Argentina, en esta nueva panorámica que se les presenta. Sabemos que el reto es grande. Yo soy un eterno optimista, creo que al final la batalla la vamos a ganar nosotros, porque nuestros pueblos son los sabios. O sea, el soberano siempre es el sabio en estos procesos y sacaremos experiencias positivas de lo importante que es que los logros sociales que conquistemos no dejándonos arrebatar en ningún momento. La esencia de todo está en la unidad de todos nosotros, la unidad no solamente en Argentina, en la unidad en América Latina. Y ese es el saldo. Yo pienso que es un saldo sumamente positivo, muy enriquecedor. Después de salir de la cárcel, ya nosotros nos hemos internado mucho en las luchas políticas, si se quiere, ¿no?, en nuestros pueblos. Pero venir a Argentina en este momento tan especial te demuestra cuán importante es la unidad del movimiento, no solamente el movimiento obrero, el movimiento sindical, de nuestros partidos en cada país que se conozca de América Latina, y que sin duda estamos ante una avanzada enorme en la derecha, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Ahora también en Perú con las elecciones, en Brasil, con la situación que tenemos con Dilma y con Lula, en Venezuela. Me vienen a convidar a que no pierda. El sistema judicial es un arma más que tiene la oligarquía o el poder ejecutivo para castigar a los pobres, sencillamente. Es la forma que ellos tienen para tener controlada una población mayoritariamente negra, por ejemplo, en las prisiones. Es una manera que tienen de evitar las revoluciones sociales. Por ejemplo, cada vez que se da un movimiento importante a nivel social, ellos los reprimen con las cárceles, los reprimen a través de casos judiciales, de inventar los famosos cargos de conspiración. Casi todos son para presos políticos.
acuerdo en la época de los 60, cuando se hubo el gran auge, incluso revolucionario de Estados Unidos, cuando los Black Panthers, las Panteras Negras, tomaron incluso las calles armados. Eso era un fenómeno muy difícil y muy complejo para Estados Unidos. La forma que los reprimieron fue a través del Poder Judicial. Además de desaparecer físicamente algunos líderes, Malcolm X, Martin Luther King, que representaron líderes del movimiento progresista, ¿no? en ese momento. Y todavía existen miembros de los Panteras Negras presos. Y eso es un ejemplo de que es un instrumento del poder del capitalismo para reprimir a las masas. Es una manera que ellos tienen de aplacar esa revuelta. El caso nuestro lo demuestra muy simbólicamente, porque es la lucha no solamente interna dentro de Estados Unidos, sino externa. Es la lucha del capitalismo contra el socialismo. Es la lucha de que no quieren que nuestros pueblos busquen otra vía que no sea el capitalismo para la solución de sus problemas. Cuba representa eso. Cuba, el temor más grande que ellos tienen con Cuba es el ejemplo. Y en nosotros 5 hubieron el ejemplo de la Revolución Cubana, una forma de castigar a la Revolución Cubana. La táctica del imperialismo en el caso nuestro era que nosotros muriéramos en las cárceles. O sea, la táctica de ellos no fue en ningún momento que nosotros saliéramos libres y viniéramos aquí a hablar con ustedes. La táctica de ellos era que yo tenía cadena perpetua más 18 años. Y Gerardo Hernández tenía 2 cadenas perpetuas. O sea que tenía que morirse 2 veces, volver a nacer y hacer 15 años. Y ese era el plan del imperialismo, no era otro. Lo que pasa es que le salió mal porque no contaron con un pueblo como el nuestro, no contaron con una revolución como la nuestra. No contaron con un movimiento de solidaridad como el argentino, como los movimientos de solidaridad en todas partes del mundo. Que no contaron que nosotros somos hombres que estamos dispuestos a morirnos por una causa justa. Con esas cosas no contaron. Y por eso es que al final la victoria la conquistamos de esta manera, ¿no? Pero sin duda el sistema judicial de Estados Unidos es un sistema opresivo, un instrumento de la clase poderosa para aplacar, yo pienso, los ánimos incluso revolucionarios de los oprimidos. ¿Será que la necedad parió conmigo? La realidad es que uno dentro de la prisión hace muchas buenas amistades y uno escoge a los amigos en ese sentido, ¿no? Yo pienso que el movimiento que se dio de los 5 ayudó mucho a formar amistades, incluso políticas. Ayudó a incluso a encaminar a ciertas personas por el camino de la política, de conocer que las realidades por las cuales ellos están presos no solamente son por los crímenes, sino porque es una manera que la sociedad tiene de castigarlos para tratar de que uno se rebele en contra del sistema. En esencia, la experiencia que nosotros vivimos nos ayudó mucho incluso a madurar nosotros mismos, pero a la misma vez trasladar, por ejemplo, los libros que recibíamos de política a través de publicadores como Pathfinder, incluso de aquí, Resumen Latinoamericano, muchos libros y muchas revistas que recibíamos que son sumamente útiles en las condiciones de prisión política como la nuestra. Nos ayudaron no solamente a nosotros, sino también como a educarnos a los demás, a pasarle a los libros, incluso era curioso porque después nos llamaban para la yarda a comentar artículos, ¿no? Se sentaban a discutir, qué sé yo, de por qué Estados Unidos estaba en crisis económica, por qué Cuba era un país socialista. Y porque lo interesante es que también la prensa tiene el gran poder de cambiar la mente de las personas. En Estados Unidos la gente cree ciegamente en la prensa. Eso es una realidad. Ellos ven ahí un programa de televisión y creen que eso es real. Y no piensan que eso es una ficción creada por otras personas, iguales que nosotros, que se les ocurrió poner algo ahí. Y creen tanto en la prensa como que ellos creen que Rocky II, por ejemplo, Rocky V, fue real, que los rusos eran tan malos, que entonces tú dices, pero tú no te das cuenta que eso es ficción. Y dice, no, pero si le digo, los rusos son malos de eso. Entonces uno tiene que pasar a explicarle incluso estas cosas, ¿no? Que cómo el imperialismo cambia incluso la historia de la humanidad a favor de ellos. Cambia la historia real de nuestros procesos revolucionarios, incluso como una forma de dominación cultural, que es la otra tipo de dominación, que incluso la más difícil de todas, porque te crean ideas dentro de los seres humanos que son muy difíciles de cambiar. Y en el caso de Cuba era igual. Ahí que uno hablaba de Cuba dentro de la prisión, Cuba era lo más malo que había y terrible, y yo le decía, no, mira, Cuba no es así, mira la Cuba, mira, revistas, periódicos que nosotros recibimos de Cuba, incluso revistas de turismo, que le enseñamos a Cuba y veían que Cuba era un país bonito, un país que los niños no vivían en las calles desamparados, en Cuba no había hambre, no había esa miseria.
Y eso sin duda nos ayudó a conocer ese mundo interior incluso de los presos políticos. Pudimos conocer incluso miembros de partidos como New Black Panthers, de los Panteras Negras también, del Partido Independentista de Puerto Rico, de incluso los zapatistas, había algunos miembros de los zapatistas que estaban presos. Conocimos varios personas que estaban involucradas de alguna manera en la lucha política. Los musulmanes también son muy dados a hablar de política. Y eso nos ayudó sin duda a entender que dentro de las prisiones es la mejor escuela fecunda que uno tiene para educar y para uno también fortalecerse políticamente. O sea, sin duda es la realidad que se presenta. La necesidad de asumir al enemigo. Para nosotros fue una lucha en todos los sentidos, incluso para estar informados. Por suerte, al principio nosotros estuvimos 17 meses en Cueco y fue imposible de estar informados de ninguna manera. ¿Cuántos meses? Al principio caí preso en el año 1998. Cuando caímos presos, nosotros después de una entrevista con el FBI que trataron de convencernos para que traicionáramos, etc., pues nos enviaron, como vieron que ninguno de los 5 iba a traicionar, nos enviaron para el Cueco, que es una celda de castigo en la cual nosotros permanecíamos 24 horas al día al principio. Después estuvimos 23 horas y salimos una sola hora a recreación. En esas condiciones era imposible estar informado. No había periódico, no había radio, no había nada. Pero ya después que nosotros salimos para la población, que fue después de peleas, ¿no?, demandas judiciales, etc., en la población sí pudimos tener acceso a más información, que obviamente uno sabe discriminar qué tipo de información uno tiene en la mano, ¿no?, qué periódico dice la verdad, qué periódico dice la mentira, y sobre todo los informes que nos mandaban los compañeros de la sección de interés de Cuba, que nos mandaban reportes de todo lo que se hablaba de Cuba, bueno, malo, regular, de todo lo que pasa en América Latina. O sea, en ese sentido nosotros no tuvimos un vacío informativo, al contrario, nos mantuvimos bastante bien informados de todo lo que pasaba en América Latina, de todo lo que pasaba en Cuba. Nosotros vivimos con júbilo inmenso la victoria de Chávez en Venezuela. Me acuerdo que cuando nosotros íbamos presos en el 98, en el momento más negro de la izquierda latinoamericana, que después de la caída del campo socialista en 1989, aquello provocó un golpe terrible para la izquierda, ustedes lo saben. O sea, todos los movimientos revolucionarios de izquierda sufrieron un golpe brutal. Y caímos presos en medio de esa situación. Pero un mes después, en octubre, Chávez gana en Venezuela. O sea, ya para nosotros, eso lo hecho que Chávez haya ganado en Venezuela nos da un aliento y una energía tremenda, porque es que somos lo mismo, ¿no? Somos revolucionarios. Y un triunfo de uno de nosotros es el triunfo de todos nosotros. Nos abría un poco el camino a la libertad. Y yo, en ese sentido, o sea, nos sentimos un gran vacío. Obviamente los detalles, por ejemplo, los tecnológicos sí estamos perdidos. La tecnología sí, porque ahora mismo yo paso un trabajo tremendo con los celulares, eso. Pero poco a poco, y es importante señalar esto, es importante controlar la tecnología. Nosotros tenemos que hacernos expertos en tecnología para estas nuevas peleas que tenemos frente a nosotros, frente al imperialismo. La tecnología es crucial, porque a través de la tecnología nos están atacando, a través de los tweets, de Facebook, nos están poniendo matrices de opinión por todos lados, y hay que crear una contraofensiva en todos los medios. La izquierda tiene que tomar una contraofensiva, yo pienso, más ágil y más activa. Y tenemos que pasar de la resistencia a la contraofensiva, ¿no? Esa sería mi principal. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Bueno, te voy a responder breve con una frase de Silvio. Acabo de leer una frase de Silvio Rodríguez que para nosotros es un ícono de la cultura cubana. Creo que Silvio, además es excelente político, excelente cantante, es una autoridad en cultura. Él dice que somos culturalmente invulnerables, pero políticamente nos pueden absorber. Y yo pienso que no hay que confiarse en ninguna de las dos áreas, ¿no? Mira, nosotros no estamos, nunca estuvimos aislados de Estados Unidos, la propaganda cultural. Porque en Cuba no hay barreras. En Cuba se oye música de Estados Unidos, se oye teatro de Estados Unidos, música. Eso es un bombardeo constante que a lo largo de estos 55 años ha existido. Y Cuba está ahí. O sea, Cuba ha mantenido
Incluso yo te diría que culturalmente ellos vienen a enriquecerse de nuestra cultura, nosotros les damos más a ellos que lo que ellos nos dan a nosotros. Muchos músicos de Estados Unidos van a Cuba a buscar ritmos nuevos, a buscar nuevas tonalidades, nuevas formas de baile. Y Cuba ofrece mucho culturalmente. En el campo cultural nosotros tenemos una fortaleza histórica, una riqueza histórica que obviamente incluso se imbrica mucho con la cultura norteamericana. No tenemos grandes, pero que vivimos el espacio bonito que somos cubanos. La cubanía, yo creo que el nacionalismo de nuestra cultura es bastante fuerte. Y vivimos con la dignidad de eso, que somos cubanos, nos gusta ser cubanos y defender nuestros principios. Esa agresión cultural ha estado toda la vida. Ahora es mucho más. Ahora ustedes vieron que el otro día estuvieron los Rolling Stones, que bueno, son ingleses, pero de todas maneras. La cultura, y vienen por ahí muchos más, y está bien, nosotros estamos abiertos. Mira, Cuba es un país pacífico, Cuba disfruta la cultura, pero tenemos un espíritu crítico sobre las cosas. Yo pienso que lo más importante es que el pueblo está educado, o sea, se educó un pueblo gracias a la educación gratis. El cubano tiene poder de discernir y tiene poder crítico de qué sirve y qué no sirve, qué es propaganda cultural para molestarnos, ¿no? Y que es una cultura fina, que es una cultura que tiene profundidad, que tiene valores. Y el pueblo cubano es muy fino en esas cosas. Aunque tú creas que no, el cubano sabe elegir muy bien los valores culturales. El aspecto político, que es lo que sí siempre llama la atención, esto es un nuevo reto, sin duda. Un nuevo reto que no es tan fácil descubrir al enemigo como antes, ¿no? Antes el enemigo se presentaba delante de ti con un fusil y un cañón y tú disparabas, y ahí está. Ahora el adversario está entre nosotros, están los turistas, en gente que viene aquí a comprar conciencias a Cuba, a querer revertir nuestro sistema a través del dinero, a través del capital, a través de las inversiones. Y ahí es donde está también el peligro, ¿no? Por eso decía así, que bueno, políticamente es donde está más fuerte la batalla. Yo pienso que la batalla está en todos los ángulos, pero que la confianza mía está precisamente en esa cultura que tenemos de resistencia, en esa cultura que tenemos de ser cubanos y sentirnos dignos de ser cubanos, que queremos que Cuba sea siempre para los cubanos, que no venga nadie a gobernarnos, que venga imperialismo ninguno a controlar nuestra tierra. Creo que eso es una forma cultural también de defendernos. Pienso que el cubano vive también convencido que el socialismo, o sea, la gran mayoría de nuestro pueblo está convencido que el socialismo es el futuro, no el capitalismo. Nosotros tenemos muchos logros sociales que no queremos perder, la verdad, y eso es un orgullo de la revolución, es un orgullo de cualquiera, incluso alguien que hasta que no sea tan revolucionario, reconoce que el logro en la salud que nosotros tenemos, el logro en la educación, en la tranquilidad social, que no son muelas políticas, son cosas reales, palpables. Por ejemplo, nosotros fuimos a Sudáfrica, ese ejemplo yo lo pongo, porque ilustra mucho lo que es Cuba, ¿no? Sudáfrica es un país súper rico, tiene todo, yo pienso que todos los minerales, la tabla Mendeleev, tiene de todo, tiene hasta litio, que es el metal del futuro. Y en Sudáfrica los comuneros sueñan en ser como Cuba. Eso quiere decir que Cuba está bien, o sea, tenemos muchísimas cosas de avance que muchos pueblos no tienen. Creo que Cuba se merece, después de tantos años de bloqueo, que sea un país normal. Nosotros lo que queremos es ser normales, más nada, no queremos ni ser amiguitos de Estados Unidos, ni estar tan cercanos, porque estar cerca del imperialismo es malo. Entonces es normal, que nos traten igual, de tú a tú, y poder uno defenderse igual que cualquier otro país del mundo, poder tener inversiones, poder tener créditos normales en cualquier país del mundo, poder tener intercambios comerciales, intercambios culturales. Yo pienso, y eso sí soy yo, que Cuba tiene mucho más a ofrecer para Estados Unidos que de Estados Unidos, porque culturalmente tenemos una riqueza muy grande, pero además, ojalá en Estados Unidos hubiera, por ejemplo, salud gratis. No sé lo que es el destino, caminando fui lo que... Mira, el bloqueo es en todos los órdenes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clave, concreto. En Cuba se necesitan medicinas para salvar un niño. El único país del mundo que la tiene es Estados Unidos, no nos las vende. En Cuba necesitamos, por ejemplo, un equipo médico que se va a comprar a China y tiene un 10%, solamente un 10% de componentes norteamericanos que no lo podemos comprar por el bloqueo. En Cuba no podemos hacer comercio o tener créditos en ningún banco porque el bloqueo lo evita. Si un barco atraca en puerto cubano, todavía hoy en día, no estoy hablando de hace 3 años atrás, no, hoy. Un barco atraca en un puerto cubano,
en 6 meses no puede atracar en un puerto norteamericano. Eso prohíbe todo tipo de comercio. Cuba todavía no puede comprar importante tecnología en Estados Unidos de ningún tipo. Cuba no tiene facilidades de crédito ninguno. Cada vez que Cuba tiene un crédito es un crédito a un alto interés, altísimo, con plazos de pago rápido, o sea, en 2 o 3 meses tenía que pagar. O sea, son créditos muy duros, muy difíciles para Cuba poder utilizar. En el campo económico, Cuba no puede utilizar el dólar en sus transacciones. No lo puede utilizar. O sea, estamos hablando en pleno siglo XXI, en el cual Estados Unidos ha dicho que quiere una nueva relación con Cuba y todavía el dólar no lo puede utilizar. O sea, ¿de qué manera vamos a ser amigos si fuera una moneda cualquiera, pues es la moneda que es intercambio internacional? Porque si fuera el dólar que es para ti solo, bueno, pero es que es la moneda con la cual todos necesitamos intercambiar. La base naval de Guantánamo sigue ahí. Ahí está físicamente, nadie la ha quitado. Y siguen gente presa sin tener juicio, y siguen las torturas y todo tipo de... y ahí está. No es una cosa que tú dices, no, ahí sigue ahí. La ley de ajuste cubano está ahí. Todavía sigue aplicándose la ley que dice que si tú te escapas de Cuba y pisas tierra, ya. Eso, el único país del mundo que tiene eso es Cuba. No se lo dicen los mexicanos porque se queda México sin país, sin gente. ¿Tú me entiendes? A ningún país del mundo se lo dicen, solamente es a Cuba. Todavía existen fondos dentro del Departamento de Estado para la subvención interna en Cuba. Era antes de 40 millones, ahora bajaron a 20 millones. Pero son 20 millones para pagarle a 2 o 3 gente para que se paren. Nadie los conoce en Cuba, no tienen fuerza ninguna, no tienen, pero están ahí. Que la mujer cubana de primera mano sufre más los embates del bloqueo que otros sectores de la población, porque somos como la retaguardia segura en la casa. Hay que ser una valiente mujer cubana a veces para poder llevar un plato de comida a la familia, porque ahí ni se nota más, por ejemplo, las escaseces, las limitaciones que el bloqueo ha llevado a Cuba, porque si bien es cierto que cuando hay un problema médico, la falta de un medicamento atormenta a la familia y nos hace sufrir mucho en el día a día. Todos los días no nos enfermamos, pero sin embargo todos los días tenemos que limpiar, tenemos que lavar, tenemos que cocinar, tenemos que hacer cosas en la casa, que ahí se refleja el bloqueo, lo difícil que se hace para nuestro país a veces comprar las materias primas para poder elaborar esos productos en Cuba. Vivimos un periodo especial muy fuerte después de la caída del campo socialista, y ahí yo creo que fue donde nos tuvimos que convertir en magas las mujeres cubanas. Yo participé durante estos años en varios eventos donde organizaciones femeninas en el mundo trataban el tema de los efectos del bloqueo económico y comercial contra Cuba en la mujer cubana, y el tema de nuestros familiares se tocaba de refilón, pero oía muchos ejemplos de cómo se materializa todo esto que explicaba Ramón ya a nivel más general de las transacciones económicas, cómo se reflejaba, por ejemplo, en la elaboración de alimentos que a veces no tienen todos los ingredientes que llevan por lo difícil que se hace traer una materia prima, cómo se hace los médicos explicando cómo tienen que usar medicamentos alternativos para tratar diferentes enfermedades, habiendo medicamentos exactos para esa enfermedad, pero porque Cuba no puede importarlos, porque Cuba no puede comprarlos, los médicos tienen que desarrollar la capacidad de buscar la alternativa. Se desarrolló la medicina alternativa en Cuba, la medicina verde, para poder suplir esas necesidades. Pero es innegable que el 90% de todas nuestras calamidades parten de ahí, de un bloqueo brutal que ha tratado de ahogar por hambre, por miseria, desesperación a nuestro pueblo, tratar de hacer cambiar nuestro régimen social, nuestro gobierno, nuestra manera de guiar nuestras vidas, un sistema de igualdad, de equidad, de justicia social, tratando de lograr la desesperación de la población, porque cuando uno no tiene un medicamento para un hijo enfermo es lo más grande que puede pasar, la desgracia más grande. Cuando uno no tiene los recursos necesarios para poder conducir una vida normal, también crea mucho descontento. La guerra económica que se está realizando a Venezuela da un ejemplo de cuán difícil pueden hacerse las cosas cuando las personas no tienen lo que le da bienestar en sus vidas. El pueblo cubano, desgraciadamente y afortunadamente, ha sido educado en eso y conocemos los porqués y las razones de algunas escasez, y por eso hemos podido soportar todo lo que hemos podido soportar y defendemos lo que tenemos, porque sabemos que de otra manera sería peor. Ay, adiós, ¿qué será
divino. Yo me muero como viví. El encuentro con el comandante es eterno, en cualquiera de los tiempos. O sea, el comandante no deja su eternidad a un lado. Él, para nosotros, siempre es el comandante de la sierra, el comandante de Llano, el comandante de Girón, de Angola, de Etiopía, el comandante de todos los tiempos. Y así lo vimos. A mí personalmente me emocionó mucho verlo tan humano, ¿no? Tan deseoso de agasajarnos a nosotros, o sea, tan humilde, porque uno sabe la imagen de Fidel no es una cosa grande, ¿verdad? Estamos hablando y con todo respeto, pero vaya, mejor estrategia, mejor, qué sé yo, la figura política del siglo XX y siglo XXI, ¿no? A la altura también de los grandes, Chávez y los compañeros. Pero bueno, Fidel para nosotros es todo. Y a mí me impactó mucho la humildad con que nos trató desde el principio. El deseo eso de querer hacernos sentir bien, de querer agasajarnos. Recuerdo que la primera pregunta que él nos hizo cuando nos vio, la forma de romper el hielo, ¿no? Pues estábamos saludando y nos dice, bueno, ¿qué? En la prisión había muchos mosquitos. Y entonces a partir de ahí empieza a un diálogo, ¿no? Entre nosotros, porque empieza a implantar una idea tras otra. Empezó a hablar de la prisión política que sufrieron los revolucionarios después del asalto a Puerto Moncada. Ustedes saben que él estuvo en Isla de Pino, que era la prisión fecunda, donde ellos se prepararon incluso para la guerra y trazaron programas políticos de cómo enfrentar la nueva situación en Cuba. O sea, el comandante siempre pensando en soluciones. Es como decía Gabriel García Márquez, el comandante tiene la virtud de ir al futuro, regresar y contarnos. Yo me atrevo a decir que más que eso, el comandante va al futuro, regresa y nos dice cómo mejorar ese futuro. Está así, vamos a mejorar. Entonces, eso es Fidel es así. Hoy en día, él no cesa de escribir y de hacer comentarios. Mira, acaba de hacer el análisis de Obama. Muy acertado, incluso creo que todos lo estábamos esperando. Nosotros podemos tener un criterio otro, pero hasta el fin no abre, no sabemos cómo está la cosa. Y esa es la verdad, porque es la guía de la revolución y siempre lo será. Porque Fidel tiene una autoridad moral y política eterna, siempre lo tendrá. Y yo pienso que si alguna vez hemos de tener alguna virtud, nosotros los revolucionarios de estos tiempos, es parecernos un poquito a Fidel, de aprender de él. Y yo lo digo donde quiera que estoy, no solamente aprender de sus discursos, y no solamente aprender de lo que él escribe o de sus actos heroicos, sino aprender de su ejemplo, de lo que él hace, o sea, la forma de dirigir de Fidel. Y yo rompiendo el protocolo, ya me había despedido, pero yo tenía una pregunta, si no puedo irme de aquí sin hacer esta pregunta. Y después que lo abracé, regreso para atrás, le digo, comandante, usted me disculpa, pero tengo que hacer una pregunta, no puedo irme de aquí sin hacer una pregunta final. Y me mira así, me dice, sí, Ramón, a ver, ¿qué quieres preguntarme? Y entonces yo le dije, mire, yo quisiera saber, que usted me diga, ¿en qué usted cree que los 5 podemos ser más útiles? Porque bueno, esa es la pregunta que uno tiene, ¿no?, en el pecho, que uno siempre quiere. Y a mí nunca se me olvida que se me queda mirando así un rato, y ay, mi madre, metí la pata aquí. Y entonces nada, después un rato, y ese es el mensaje que yo quería dejar aquí hoy, que se aplica no solamente a nosotros, creo que a toda la izquierda y a todos nosotros en estos momentos. Él nos dice, sean científicos. O sea, sean científicos. Yo creo que es momento en la historia de nuestra personal, de los 5, porque bueno, pero también de Cuba y también de América Latina. Porque es un momento que nosotros tenemos que perfilar, tratar de lograr la excelencia en todo lo que vamos, hacerlo lo mejor posible, con la mayor calidad posible, hacerlo de manera casi al cálculo, al cálculo milimétrico, porque ahí es donde están los detalles. Las peleas las estamos perdiendo por detalles a veces, por cosas que no deberían pasar y estamos dejando que pase, por divisiones que no deberían existir y dejamos perdidas, por algo que dejamos de hacer y no hicimos en el momento. En política hay una cosa muy importante que es el momento, el timing ahí. En política, si tú no haces esto aquí en este momento, ya si lo hiciste después no te sale bien. Tienes que hacerlo en el momento que tienes que hacerlo. Eso hay que lograrlo, la izquierda tiene que lograr eso. Ser científicos en la revolución, ser revolucionarios científicos.